Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leerlo y dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, verso 36 y verso 37. Dice, porque os es necesario, ¿qué dice ahí enseguida? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, fíjese bien lo que dice ahí enseguida, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hasta ahí vamos a leer y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento glorificando y exaltando el nombre del Señor. Una vez más voy a leerles el verso 36 y el verso 37 de Hebreos capítulo 10 y dice así, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Quiero invitarlo para que pongamos mucha atención a la palabra del Señor. Hay algo hermoso que la palabra de Dios nos muestra. Cuando el Señor Jesús caminó sobre la faz de la tierra con sus discípulos, un día la palabra del Señor nos muestra y nos enseña que un día el Señor salió del templo y cuando salió del templo, la escritura dice, es más, vaya por favor a Mateo. Vaya a Mateo capítulo 24. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús salió del templo. Es como que saliéramos de este lugar. Y al salir de este lugar, imagínense que de pronto Jesús sale de este lugar y al salir, de pronto lo detienen sus discípulos. Pero lo detienen sus discípulos para mostrarle este edificio. Ahora, le muestran el edificio por una razón. Vaya por favor al verso 37 del capítulo 26, del capítulo 23. Y quiero que vayamos viendo esto, porque esto es importante. Y es importante porque, hermanos, estamos viviendo en un momento donde cada día se va enfriando más el amor del ser humano para con el Señor. ¿Ya tiene Mateo capítulo 23? El verso 37, usted va a leer que la escritura dice, el Señor Jesús dice, dirigiéndose de pronto a aquella gente, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué dice enseguida? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por supuesto, está haciendo referencia al rechazo
que el pueblo de Israel tenía para con el Señor, que invalidaron aún el pacto que el Señor había hecho por medio de la ley. Y hay algo que dice el verso 38. ¿Qué dice el verso 38? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y luego el verso 39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, acabamos de leer esto, pero volvamos a ese momento donde el Señor sale del templo. Al salir del templo dice que se iba. Y cuando Él se iba, vienen los discípulos. Y vienen los discípulos, y yo me imagino, no dice la palabra, pero me imagino que algo hicieron, ya sea le hablaron, ya sea lo tocaron, pero algo provocó que Él de pronto volteara a ver los edificios del templo, porque es lo que los hombres, los discípulos del Señor, le estaban mostrando. Y eso es algo importante, hermano, porque la palabra del Señor es como un espejo para nuestras almas, para nosotros. Y de pronto debemos vernos en ese espejo. Y yo veo a los discípulos teniendo al Señor enfrente, pero también teniendo su mente, su corazón en las cosas de esta tierra. Ojalá que me vaya entendiendo. ¿Por qué le digo teniendo su corazón en las cosas de esta tierra? Porque para todos los judíos, oiga, eran muchos años que se llevaron edificando el templo. No fue un año, fueron muchos años. Les costó trabajo, les costó sacrificio, de tal manera que ellos se sentían orgullosos del templo, donde ellos adoraban, donde ellos sentían en su corazón de pronto que honraban a Dios. Y ellos, cuando escuchan al Señor Jesús, el verso 37, el verso 38, ¿qué dice el verso 38? Oiga, porque os digo que desde ahora, el verso 38 dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ahora, ¿dónde estaba el Señor en ese momento cuando le está diciendo eso a aquellas personas que lo escuchaban? ¿Dónde estaba? Estaba en el templo, estaba dentro del templo. Y les dice a ellos, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y ya el verso 38 dice, ¿qué dice el verso 38 una vez más? He aquí vuestra casa. Y pongamos mucha atención cómo el Señor está hablando. Porque dice aquí, vuestra casa os es dejada desierta. No era casa de los israelitas, de los judíos. Era el templo del Señor. Pero ellos con sus actitudes, ellos con su manera de vivir, ellos con sus acciones, habían sacado al Señor del templo. Y cuando Él quiso venir a restaurar el pacto, porque eso es lo que vino el Señor, a tratar de restaurar el pacto, porque es lo que dice el profeta Jeremías 31, 31, 32, 33 y 34. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto, aunque fui un marido para ellos, dice el Señor, ellos invalidaron mi pacto. Quiere decir que ellos de pronto le dieron la espalda al Señor. Y cuando de pronto el Señor les está diciendo a toda aquella gente que lo está escuchando, le dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Él quiso volver a estar, pero el pueblo no lo recibió. Es lo que dice el libro de Juan
capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y vinimos a todos los que le demos la gloria. Yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso de Dios. Dele la gloria porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos nosotros hemos recibido al Señor, pero estamos corriendo peligro, hermanos. Estamos corriendo peligro. Porque la venida del Señor es eminente. Yo no sé si usted lo crea. ¿Cuántos creen que el Señor está a las puertas? Pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Como que lo creemos? ¿O como que no lo creemos? Y de pronto le digo que la manera que Dios me muestra la palabra de Dios es algo muy especial. Porque sus discípulos le dicen al Señor o lo detienen. Cuando Él se iba, lo detienen para mostrarle. ¿Y dónde estaba el corazón de ellos? Estaba en el templo, pero estaba más que nada fundado en las cosas terrenales, materiales. Cuando el Señor le dice, vuestra casa os es dejada desierta, quiere decir que cuando los discípulos ven al Señor salir del templo y que se iba, lo que había en la mente de los discípulos, que de pronto taladraban, quiero pensarlo de esta manera, taladraban su mente, es que habían escuchado al Señor decir, vuestra casa os es dejada desierta. Como diciendo, la presencia de Dios ya no va a estar más en este lugar. Hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y de pronto, denle la gloria, por mí no se detenga, ensalte el nombre del Señor. Ojalá que Dios me dé gracia para que usted pueda de pronto entender lo mismo que el Señor me muestra. Y cuando los discípulos le muestran, es como que los discípulos tenían su corazón en parte en las cosas materiales. Vaya por favor a Mateo capítulo 24, verso 1. ¿Qué dice Mateo 24, verso 1 y verso 2? Cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿qué pasó ahí? Se acercaron, ¿quiénes? ¿Para qué se acercaron? Como diciéndole, Señor, mira qué hermoso, mira los edificios que tenemos. Como diciendo, ¿cómo es posible que de pronto tú nos digas a nosotros que ya no te veremos más? Porque le está diciendo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Y no es que no lo iban a ver, porque todavía caminó con ellos, pero ellos están diciendo, ellos lo que están pensando es que ya no lo iban a ver dentro del templo a Él. Ya no lo iban a ver más, y es lo que el Señor les está diciendo. Pero esto se les quedó grabado. Y hermanos, quiero que me vaya poniendo mucha atención. Y digo que me vaya poniendo mucha atención porque el escritor, o el Señor usando al escritor de los Hebreos, dice un poquito. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10 verso 37? ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo dice? Hebreos capítulo 10 verso 37.
Porque se lo voy a leer, tengo otra versión, pero se lo voy a leer en la Biblia Reina Valera, igual la misma que tiene usted. ¿La tiene por ahí? ¿Qué dice el verso 37? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Oiga bien, eso es lo que está diciendo el Señor. El verso 36, leíamos el verso 36, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. En otras palabras, lo que le estaba diciendo es que el Señor Jesús prometió que iba a regresar por aquellos que se guardaran. El Señor Jesús prometió que iba a venir por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y si algunos estaban pensando que estaba tardando, un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Bendito sea el nombre del Señor, pero viene por una iglesia que se esté guardando. Y es que es tan fácil acomodarse, hermanos. Mire, en la vida hay muchas pruebas, muchas luchas. Y todos hemos obtenido la salvación, los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos somos salvos en este lugar? Denle la gloria. ¿Cuántos somos salvos en este lugar? ¿Por qué le pregunto esto? Porque usted y yo sabemos que somos salvos, pero el trabajo de Satanás, ¿cuál es el trabajo? ¿A qué vino Satanás? Vino a matar, robar y destruir. Ahora, nosotros somos salvos y Él va a buscar cómo tratar de persuadirnos, y Él es como la humedad, se mete muy sutilmente en veces en nuestra mente, de tal manera que muchas veces nos podemos confiar, y al confiarnos pensando que estamos bien, puede ser que nos llevemos un chasco cuando el Señor aparezca y levante a su iglesia y no nos vayamos. Por eso es importante que el escritor de los Hebreos, nosotros estamos leyendo, es más, vaya por favor Hebreos al capítulo 10, por favor, para que de pronto nos vayamos gozando con la palabra del Señor. Amén. Quiero que vayamos leyendo desde el verso 1 para que sea mismo Dios hablando en nuestras vidas. ¿Qué le parece? Y el verso 1, para poder que nosotros leamos todo el contexto de lo que dice la palabra del Señor. El verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Ojalá que estemos comprendiendo. Lo que la palabra nos está diciendo es que la ley, el tratar de cumplir con ciertos requisitos, no hacen perfecto a aquel que busca hacerlos. Lo que de pronto nos hace perfecto es que el Cristo de la gloria se mantenga en nosotros. Verso 2. ¿Qué dice el verso 2? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de su pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, ¿qué dice ahí? Quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron y entre comillas dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Escuche bien, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Vaya poniendo atención, porque lo que estamos leyendo es el contexto para que el mismo Dios nos revele de pronto lo que estamos leyendo. Y el Señor dice que un poquito más y el que ha de venir vendrá. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero el verso, denle la gloria al Señor. Yo me detengo y usted ensalte el nombre del Señor. Hermanos, ojalá que Dios nos vaya revelando. Lo llevaba al libro de Mateo capítulo 24 para que podamos de pronto en cierta forma comprender esto, de que aunque los discípulos andaban con el Señor, porque andaban con el Señor, parte de su corazón, ¿dónde estaba? Estaban en las cosas materiales. ¿Y qué hizo el Señor cuando le mostraron los edificios del templo? Ahí estaba su mente, primero por el edificio, segundo en todo lo que se hacía dentro del templo. Y dentro del templo, el libro de Hebreos capítulo 9 verso 1, verso 2 dice que en el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Que de pronto los discípulos le muestran los edificios, ciertamente se sentían orgullosos, pero también lo que le están mostrando era todo lo que era concerniente a la ley, que tenía que ver con la carne. Ojalá que me esté comprendiendo. Y que todos esos sacrificios no podían hacer perfecto a nadie, porque no hubo ni uno que los pudiera cumplir. Por eso fue necesario que el mismo Señor dejara el trono de su gloria y viniera a este lugar, viniera a esta tierra y aún tomara forma de un siervo, y estando en la condición de siervo fuera hasta la muerte y muerte de cruz, para poder redimirnos. Y ese sacrificio, solamente un sacrificio, es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Ya somos salvos, pero el Señor no quiere nada más que estemos acá. Él quiere vernos en gloria, quiere que se cumpla la promesa, y la promesa es que vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para obtener esto tenemos que guardarnos, apartarnos del pecado. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que el Señor conoce a los que son suyos, teniendo este sello. Y dice la palabra del Señor: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Quiere decir que nos apartemos del pecado. Quiere decir que dejemos de hacer lo malo. Y hermanos, ¿cuántos tenemos pensamientos malos acá en este lugar? Yo creo que la mayoría. Y si no tenemos cuidado, cuando el Señor venga, corremos el riesgo de no irnos. ¿Y saben lo que pasa? Que de pronto lo que Dios nos muestra, que sus discípulos tenían su mirada puesta en el edificio del templo, más en todo el orden que se llevaba a cabo. ¿Y qué hace el Señor Jesús cuando le mostraron los edificios del templo? El Señor se detuvo y le dijo: ¿veis todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y sabes por qué el Señor estaba haciendo esto? Porque muchas veces el corazón del hombre se ancla en las cosas de esta tierra.
muchas veces el corazón del hombre de pronto se estanca en las cosas de este mundo y sin querer ponemos al Señor en segundo término, ponemos al Señor en segundo lugar. Por eso el Señor dice en Apocalipsis: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Como que ya no estás siendo el mismo. Dirá, hermano, ¿cómo que ya no estás siendo el mismo? Cuando el Señor me alcanzó, escúcheme bien, cuando Dios me trajo a sus caminos, yo quería, por influencia del Espíritu de Dios usando a nuestro pastor, yo quería estar todos los días en la casa del Señor. Y había algo que me hacía buscar eso. No sé si me está comprendiendo. Pero de pronto hay cosas que nos pasan y que de cierta manera le va restando importancia a la santidad, a la reverencia que debemos tener al Señor. Y por detallitos, de pronto nos anclamos y ya dejamos de venir. No te estoy diciendo que vengas a la iglesia todos los días. Gloria a Dios si vienes todos los días. Alguien puede decir, hermano, pero es que nosotros somos el templo del Señor. Sí, somos el templo. Pero si no fuera importante para Dios el congregarnos, tendríamos que quitar lo que dice Hebreos 10:25 de la palabra del Señor. Y el Señor dice que de pronto tengamos cuidado. No quiero decírselo para que no me vayan a decir que los estoy manipulando. Ahí lo lee cuando usted llegue a su casa. Pero es importante esto. Es importante porque, hermano, nos ocupamos, nos afanamos por las cosas materiales. Y nos pasa exactamente lo mismo que los discípulos. Nada más que ahora no es un templo hablando donde nos reunimos, sino es de pronto las cosas que tenemos alrededor. Le pongo un ejemplo, hermano, y gloria a Dios porque el Señor no vino ese día. Y digo gloria a Dios porque si no me hubiera quedado, porque me da la oportunidad. El año pasado llegué de Guatemala, y cuando llegué de Guatemala, por ahí de pronto se pagó una propiedad. Mis hijos, con la ayuda de mis hijos, pagamos una propiedad en Dallas, la casita de ustedes. Y como era un trato que había hecho, y le pongo esto como referencia de algo material que en lo personal he vivido. Y hermano, de pronto llegué de Guatemala, pasé con mi hijo, con mis hijos, le dije, hijos, por ahí voy a hablar con el hermanito para que nos firme, pase toda la propiedad a nombre de nosotros. Y me puse en contacto, me dijo el hermano, amén, sí, claro que sí, yo estoy dispuesto siempre. Pero nada más era ya estaba pagada. La casa estaba a su nombre. Y mire, hermano, me anclé en las cosas materiales. No sé si me está comprendiendo que me anclé en las cosas materiales. Porque empezó a trabajar mi cerebro. Ya ve que a uno le da por pensar. Empecé a pensar mal del hermano. Y después del sacrificio que hemos hecho, ya está pagada. Ahora más es aventarnos las policías y vámonos para afuera. Y tantas cosas. Y de pronto, estando yo acá, como no se resolvía nada, le dije, pastor, tengo un pendiente allá en Dallas. Déjeme ir una semanita, 2 semanitas a arreglar este problemita que tengo. Le digo, gracias a Dios que el Señor no vino en esos días,
porque si no me hubiera agarrado, hermano, es que no es importante. Sí es importante, pero cuando ponemos las cosas en las manos del Señor y ponemos a Dios primero, Él se encarga de todo, hermanos. Pero muchas veces uno quiere ayudar de pronto porque uno tiene problemas en el área material de pronto, y en esas situaciones como que a uno se le olvida. ¿A usted no le pasa eso, hermano? ¿O será que yo soy un vil pecador todavía? Hombre, me siento como el más de los viles. Ustedes son perfectos ahí. ¿A cuánto nos pasa esto? Y dice el Señor, un poquito más, como diciendo, no se desesperen, tranquilos, manténgase guardándose, manténgase buscándose. Pero esto, ustedes búsquenme, denme el primer lugar. Cuando me fui a Dallas, busqué al hermano. Todos los días hablaba con él y me decía, amén, ahí llego. Nunca se apareció el hermano. Pero como que de pronto Dios me hizo reaccionar. Y un día le dije, hija, arréglate, vámonos, agarremos camino a hacer la obra del Señor, a trabajarle al Señor, porque me está quitando la bendición esta. Porque mi corazón se está llenando de tanta basura que no es buena. No sé si me está comprendiendo. Y en ese momento, hermano, si el Señor hubiera venido, yo no me hubiera ido. Porque estaba entretenido en las cosas de esta tierra, en las cosas de este... Hermano, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar todo aquello? No, hermano. Nada más hay que caminar bajo la guianza del Señor. Ojalá que me estés comprendiendo. Pero hay veces que podemos pensar que pues el Señor se está tardando, porque eso es lo que ha pasado muchos. Cuando usted va a Primera Tesalonicenses, va a encontrar que la palabra, Pablo hablando, dice que algunos ya habían muerto de pronto y se quedaron esperando el advenimiento. Y como se quedaron, algunos estaban tristes, desconsolados, pensando que se habían perdido ese evento glorioso del advenimiento. Y mire, han pasado muchos años, pero todavía seguimos esperando. Y la palabra del Señor dice que un poquito más, y el que ha de venir vendrá. ¿Cuántos creen que el Señor viene a levantar a su iglesia? ¿Cuántos creen que el Señor viene a levantar a su iglesia? Ahora, ¿cuántos estamos listos para partir con Cristo? Si no estamos listos, hoy es la noche de prepararnos. Hoy en la noche es la oportunidad para estar bien delante de Dios. Ojalá que usted me esté comprendiendo. Mire, porque mientras estemos en esta tierra, hay posibilidades de que nos topemos una cáscara de plátano. ¿Sí me está comprendiendo? Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Vaya por favor a Hebreos capítulo 2 para que nos demos cuenta. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Alábele porque Él vive, alábele porque Él vive. Amén, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos nos vamos con Cristo? Que lo sepa el diablo. ¿Cuántos nos vamos con Cristo? ¿Ya tiene Hebreos capítulo 2? Bendito sea el nombre del Señor, a Él sea toda la gloria. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor? ¿Qué dice el verso 1? ¿Cómo dice? Por tanto, es necesario que nos entretengamos con las cosas de este mundo. No dice así, ¿verdad? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué es lo que Dios nos advierte? Que podemos resbalarnos, hermanos. Y es importante. Cuando yo estaba buscando al hermano Pedro, así se llamaba el que me pasó la casa. Bueno, así se llama todavía. Y llegó un momento donde quedábamos a una hora, llegaba al lugar y el hermano Pedro brillaba, pero por su ausencia. Y de pronto le llevaba a Mateo capítulo 24, cuando el Señor salió del templo y se iba. Los discípulos le muestran los edificios del templo. Y el Señor le dice: ¿miráis todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ya cuando llegan al monte y estando ya con sus discípulos, todo eso se quedaba en el corazón de sus discípulos. Y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y de la consumación del siglo? Hablando de la promesa del advenimiento, hablando de la promesa del Señor Jesús, que iba a regresar a levantar a su iglesia. Y hermanos, no quiero que nadie se sienta mal, pero quiero que Dios hable en nuestras vidas. Y lo que estamos leyendo es palabra del Señor. Por algo decía el salmista: prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque somos, de pronto cuando venimos a este lugar, creo que es el lugar más seguro por si el Señor viene a levantarnos. A menos que estemos aquí, que nuestro cuerpo esté aquí, nuestra mente esté por allá cuidando la olla de frijoles, o el problema que tenemos. Pero si estamos aquí y ponemos atención a la palabra, viene el Señor y nos vamos con el Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Creo que es el mejor lugar porque estamos atendiendo a las cosas del Señor. Cuando yo llegué allá y de pronto no lograba, llegó un momento donde me desesperé y me angustié, porque empecé a ver las cosas materiales y a darle más importancia a las cosas de esta tierra que a Dios. Y estaba en una condición donde si el Señor hubiera venido, me hubiera quedado, hermanos. Pero predica la palabra. ¿Y qué tiene? No es el que predicar, es el que guarda su palabra. ¿Sí me está comprendiendo? El que vivamos su palabra. Y eso es algo hermoso que la palabra del Señor nos muestra. Cuando de pronto sentí que aquello me estaba ganando y me estaba ganando la preocupación, y de pronto ya empecé a pensar: el hermano me quiere transear, quedará más dinero. Empezaron a venir un montón de cosas. Y eso sí, también le clamaba al Señor, pero por interés. ¿Sí me está comprendiendo? Era más por puro interés que por otra cosa. Pero llegó un momento, llegó el jueves, y como vi que no sucedía nada, le dije a mi esposa: hija, haz maletas, vámonos. Y la casa, que se quede la casa. Pero no importa que haga peros, si es del Señor,
sin que yo haga nada, Él va a firmar los papeles. Si es del Señor, si es la voluntad de Dios, Él se va a encargar. Yo aquí nada más me ando frustrando, me ando preocupando. ¿Y qué pasa? Está en riesgo mi salvación. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Y qué tal si el Señor hubiera venido ese día? O el día que tú te preocupaste por algo material. No hubiéramos ido, pero mira qué hermoso que todavía estamos aquí y que el Señor no ha venido. Bendito sea el nombre del Señor, porque quiere decir que todavía estamos en la vista del Señor. Quiere decir que el Señor nos tiene todavía y nos está dando la oportunidad para que estemos bien delante de Él, para que podamos marchar, para que podamos partir cuando Él venga a levantar a su iglesia. Y es que Dios obra precioso. Y si somos sabios, hermano, vaya por favor a Mateo capítulo 6, verso 25, y vea que lo que le estoy compartiendo, lo que le estoy diciendo, es algo que no es idea mía, es palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 6, el Señor Jesús, hablándole a aquella multitud que lo está escuchando, les dice: no os afanéis. ¿Sí dice así el verso 25, Mateo capítulo 6? Verso 25. ¿Qué dice? Por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Ahí deténgase, sigue leyendo después todo eso. Y es una bendición porque dice: miren los aves del campo, que no siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pero cuando llega al verso 32, dice una tremenda verdad para todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Dice: porque los gentiles, en otras palabras, aquellos que no conocen, aquellos que no tienen temor de Dios, son los que se afanan, son los que buscan todas estas cosas. Pero ustedes tienen a un Padre, bendito sea el nombre del Señor. Tienen a alguien que ve por ustedes, tienen a alguien que cuida por ustedes. En otras palabras, tenemos que buscar cómo buscar del Señor, y el Señor se va a encargar de todas nuestras necesidades. Y de esa manera, cuando Cristo aparezca, estamos listos. Bendito sea el nombre del Señor. No nos vamos a quedar por estarnos preocupando. Nos vamos a ir con Cristo. ¿Cuántos se van con Cristo en este lugar? ¿Cuántos se van con Cristo? Y el verso 33, ¿qué dice el verso 32? Porque los gentiles buscan todas, está refiriéndose del verso 25 hasta el verso 31. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué dice enseguida? Pero vuestro Padre, mire, véame por favor el ejemplo que le estoy poniendo de mi persona, para que nadie se me sienta mal aquí. Me estoy poniendo de ejemplo. La libró el Señor conmigo ese día. ¿Sí me está comprendiendo? Y digo, véase en mi espejo, porque yo afanado ya queriendo arreglar los papeles de la casa, preocupado, y Señor, ¿qué tal si me transea? Y miren, la mente es tan tremenda, vienen pensamientos de todas partes. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Dónde los voy a poner? Uno se figura que, hombre, ya se figura un desastre por allá. Y todo por darle rienda suelta a esta carnita, y por no ocuparme de las cosas del Señor, por afanarme aquellas cosas. Y decía, pues tantos años pagando para que el hermano me juegue sucio. Y un montón, y luego cada que iba que no se aparecía, y yo con la persona ahí que iba para firmar, como, y quedando mal hasta con la persona, dije, no, hombre,
qué vergüenzas. Y yo afanado allá. Háblame, Señor. Y en ese ratito se me estaba olvidando que el que ha de venir vendrá y no tardará. Cuando el Señor me hizo reaccionar, un jueves le dije a mi esposa, le dije, hija, vamos, arréglate las maletas, vámonos. Pero la casa, que se quede en la casa. Pero yo me voy con Cristo. La casa, si es del Señor, Él va a resolver el problema. Y si no es del Señor, pues que el Señor no quería, era yo. ¿Sí me está comprendiendo? Y le dije a mi esposa, vámonos, ni la pensemos más, vámonos, salgamos huyendo de esto. A la presencia del Señor. A hacer un trabajo para el Señor acá. Y salí de Dallas, me vine para acá con mi esposa, llegamos aquí y nos vinimos a gozar. Y apenas era lunes, martes, y me estaba hablando mi hijo, papá, ya están firmados los papeles. Cuando nosotros dejamos que sea Dios, Dios se encarga de nuestros asuntos. Y Él dice en su palabra que los gentiles buscan todo aquello, pero nuestro Padre sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y si Él sabe, no nos va a dejar. ¿Qué nos dice la palabra? Que tengamos cuidado, hermanos. Que le demos siempre el primer lugar a Dios. Que no nos afanemos, porque nos afanamos por las cosas materiales y nos anclamos. Y dice la palabra que donde esté nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y miren, esos días andaba mi corazón anclado por una casa material. Y estaba Dios poniéndolo en segundo lugar. Yo no sé si usted se identifica en alguna área de su vida, pero muchas veces, hermanos, sí me está comprendiendo por qué de pronto yo le pongo estos ejemplos, porque es lo que Dios me muestra cuando los discípulos le enseñan los edificios del templo, es porque su corazón también estaban entre dos pensamientos. Algo lo retenían las cosas materiales, terrenales, pero algo lo hacían buscar al Señor, bendito sea. Y eso es algo natural, porque dentro de nosotros hay una lucha. La palabra del Señor dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y ambas se oponen entre sí. Pero dice el Señor, mas vosotros sed guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu, hermano, vamos a estar alabando y glorificando al Rey de Reyes por una eternidad en gloria, bendito sea. Y cuando el Cristo de la gloria aparezca a arrebatar a su iglesia, yo quiero irme con Él. ¿Cuántos quieren irse con Cristo? ¿Cuántos quieren irse con Cristo? Pero para irnos con Cristo tenemos que darle primer lugar a Dios. Y ahí está un poquito complicada la cosa, siendo honestos. Está fácil, está sencillo si andamos en el Espíritu. Pero como tenemos una carnita que nos aconseja, que nos dice tantas cosas, hombre, hoy quédate, estás cansado, ya mañana irás a la iglesia. Pero el Espíritu dice que no tenga por costumbre. Y eso lo dice la palabra de Dios, Hebreos 10:25. ¿Sí dice así o no dice así? A ver, léalo, hermano, para que no diga que yo lo digo. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, en el amor del Señor, los que ministramos, se los digo, en el amor del Señor, los que ministramos la alabanza, los que barremos, los que limpiamos, esforcémonos por estar en la casa del Señor, porque nos estamos anclando en el trabajo y no vaya a ser que el Señor llegue y nos halle trabajando, y por estar afanados queriendo ganar el pesito para hacer la casa en México o para hacer la casa en Guatemala o en El Salvador, no vaya a ser que por ahí, por ganar horas extras, vaya a aparecer.
Porque el Señor está. ¿Cuántos creen que el Señor está a las puertas, hermano? No, pero como que lo cree. ¿Cuántos creen que el Señor está a las puertas? ¿Cuántos creen que el Señor viene a levantar a su iglesia? Un poquito más, dice la palabra. Y el que ha de venir, vendrá, bendito, y no tardará. Él viene a levantar a su iglesia. Bendito sea. Pero hermanos, necesitamos irnos purificando en el Señor, dejando que el Señor nos vaya limpiando más de las cosas de esta tierra y que nos vaya llenando más con las cosas espirituales. Porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. Miren, hermanos, yo quiero que se derrame el poder de Dios y que haya tremendas bendiciones acá. Y un hermano dijo: hermano, ¿se acuerda de la Wilshire? Cómo había hermanos orando cada noche cuando estaba predicando. Le doy gloria a Dios porque hay una hermana que cada noche que predico, ahí está en el altar orando. Pero eso vino por un corazoncito que me recordó eso. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos empujando, ahí vamos empujando. Y yo sé que la oración tiene poder, hermano. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Yo sé que este lugar tiene que estar lleno primeramente de la presencia de Dios y después de almas que vengan creyendo que Cristo viene pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que irnos guardando, apartando del pecado, apartando de la maldad. Aquel que anda en adulterio, que se retire del adulterio, que le diga al pecado no más, que se arrepienta y se convierta, que se venga a los pies del Señor. Aquel que le gusta hablar de los demás, vale más que nos arrepintamos y vengamos a los pies de Cristo pidiéndole perdón. Aquel que de pronto le gusta de pronto levantar cizaña, hermano, es necesario que nos arrepintamos, que vengamos a los pies del Señor, porque el Señor está por venir a levantar a su iglesia y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y es importante, y hermano, es tan fácil. Y la palabra nos exhorta que tengamos cuidado, no sea que nos deslicemos. Y es tan fácil pensar mal y crear una situación. ¿Cuándo nos estamos gozando con la palabra del Señor? ¿Cuántos nos vamos con Cristo? ¿Qué tenemos para hacer que irnos con Cristo? Buscar meternos a la presencia de Dios. Nosotros no podemos. Yo quise arreglar el problema de casa, no pude. Nomás me frustré, me enojé, pensé mal del hermano, pequé. Pero dije: Señor, aquí ando mal. Y le pedí el perdón al Señor. Dije: Señor, me voy. Y ahí tú sabes. Si tú quieres, firma. Si no quieres, no firma. Pues ¿cuál es el problema? Y luego me dijo: pues mira, ahí están los que viven en el puente, no pagan renta, ahí viven tranquilos. Ni se preocupan, ni tú te andas preocupando. Porque Dios habla, hermanos. Y le digo a mi esposo: vámonos. Y me vine, me gocé, me metí a la presencia del Señor y venía por el camino. Me gusta manejar porque prendo, escucho predicación, cantos y me vengo gozando por todo el camino. Y me gozo en la presencia de Dios. Y no me acuerdo si el martes o el lunes, de pronto, llegando aquí, mi hijo me estaba llamando: papá, todo está resuelto. Ya el hermano firmó, ya está todo. De gloria al nombre del Señor. Y yo allá queriendo hacer las cosas del Señor y Dios. Y hermano, no nos afanemos. Y esto tiene mucho que ver porque el Señor viene a levantar a su iglesia. El Señor viene a levantar a su iglesia. Y la palabra del Señor, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, mire, Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otro, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ponga atención, porque le leo el verso 32 en la Biblia traducción en lenguaje actual. Verso 32. Y miren lo que de pronto quiero leérselo para que podamos comprender un poquito más. Recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio, cuando aceptaron la buena noticia. Es que esto está precioso, hermanos. ¿Cuánto nos acordamos cuando el Señor nos alcanzó? Mire, cuando el Señor me alcanzó, yo fui a mi hermana, fui a mis familiares, y un día me dijo mi hermana: es que yo soy católica, tengo mi iglesia, y si vas a venir a hablarme de eso, ni vengas. Y eso duele. No padecimos lo mismo que los discípulos, pero en ciertas cosas se va uno sufriendo aquello. Y dice el verso 32 en la traducción en lenguaje actual: recuerda todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio, cuando aceptaron la buena noticia. A pesar de eso, nunca dejaron de confiar. A muchos de ustedes, sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente. Cuando el Señor me alcanzó, hermanos, mire, la gente es perversa. Yo llegaba con mi cajita de lonche que me ponía mi esposa y me ponía a trabajar. Y los tremendos compañeros del trabajo me sacaban la comida y le ponían revistas pornográficas dentro de la cajita de comida. Y nomás veía que se asomaban ahí a ver qué hacía yo. Porque el enemigo va a buscarnos. Pero había un primer amor, que ese primer amor tiene que estar todo el tiempo. Que hayan pasado los años y los años, tenemos que seguir perseverando, pensando que el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y buscar mantenernos, guardarnos en esa línea, sin apartarnos ni a izquierda ni a derecha, para estar listos cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Denle la gloria al Señor si así lo desea con todo el corazón. A muchos de ustedes, sus enemigos los insultaron, los maltrataron delante de la gente, y en otras ocasiones ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel, y con alegría dejaron que las autoridades le quitaran sus pertenencias, porque sabían que en el cielo tenían algo mucho mejor y más duradero. Fíjese bien, yo estaba preocupándome por una casa que me le iba a quitar el hermano. ¿Y qué dice el Señor?
Pero cuando el Señor me abrió el entendimiento, dije, Señor, salí corriendo de ese problema. Dije, Señor, me voy a tu presencia. Me voy a buscarte a ti, Señor. Y ahí si quiere que firme, si no quiere que no firme, es tu voluntad, Señor. Lo que se haga, lo que tú quieras. Pero como el Señor sabe todas las cosas y le dejamos las cosas, Él se encarga de todo, hermanos. Y la palabra del Señor dice un poquito más. Y verdad que es fácil que nos distraigamos, hermanos. Es fácil que nuestro corazón, así como los discípulos, ¿dónde tenían puestos los ojos los discípulos? En el templo, en las cosas materiales. Y como el Señor no quería que sus ojos estuvieran puestos, sus ojos en las cosas materiales, les dijo, ¿veis todo esto? Pues no va a quedar piedra para que no anden poniendo su mirada en Él, sino que las pongan siempre en el autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y derribó aquellos edificios para que de pronto el hombre no ponga su mirada en las cosas de esta tierra, sino que las pongamos en las cosas de arriba. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Voy a invitarlo a que pase al altar.